Bueno, no sé cómo están para arrancar, yo digo que larguemos, porque ya hay bastante gente y para aprovechar, Larguemos. larguemos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Buenísimo que se pudieron hacer el tiempo y estar acá. Yo soy Diana, coordinadora de ILEL Córdoba, por eso algunos no me conocen. Y bueno, hoy tenemos esta charla de tecnología, innovación y triple impacto con Pablo Kmet. Él fue profe mío en el cole de filosofía, él hizo que me guste la filosofía, y hoy viene a contarnos algo totalmente diferente, pero también muy interesante. Así que Pablo, te dejo para que vos te presentes y cuentes lo que creas relevante. Bueno, dale, vamos a hacer una pruebita de sonido. En todo caso, si alguno no está escuchando bien, tengo el internet familiar colapsado, así que me avisan, ¿sí? Cualquier cosa que no se escuchen, me levantan manito o lo que hagan. Bueno, preparé una presentación para que compartamos. Ya se guarda automático. Bueno, ¿estamos ahí? ¿Empezamos? Sí, Bárbaro, bueno. Bueno, ese es el flyer muy lindo que la verdad que hicieron de ILEL. Y bueno, antes que nada, la verdad me gustaría un poco saber antes quiénes son ustedes, pero prefiero hacer un poquito rápido la presentación y en todo caso dejar más tiempo para que conversemos después y ya después me cuenten bien, bueno, intereses particulares y demás cosas. Bueno, yo soy Pablo Kmet. En esa foto salgo mucho mejor que la realidad, así que por eso la elegí, obviamente. Como dijo Diana, en mi formación, entre otras cosas, una de las que más me gustó y una de las principales que he hecho durante más tiempo es estudiar filosofía. Yo soy licenciado en filosofía, enseño filosofía hace más de 20 años en colegio secundario. Pero después todo el mundo tiene su lado malo, así que también me recibí de abogado. Paralelamente estudié las dos carreras, la filosofía por gusto mío y la abogacía porque mi viejo tenía un estudio jurídico, tiene un estudio jurídico bastante eh, lucrativo, digamos. Y bueno, y siempre era el mandato familiar, ¿no es cierto?, de estudiar eso, de seguirlo él, de trabajar con él. Cuestión que me recibí, primero me recibí de licenciado, empecé a dar clases, después me recibí de abogado, empecé a trabajar con él y llegué a la conclusión de que no quería ni ser abogado litigante ni trabajar con él 5 años después. Entonces ahí surge un proyecto que es una empresa que se va dando, la verdad, empieza como una consultora con otros amigos, con un amigo contador, otro administrador de empresas. Pensábamos hacer una consultora integral para inversores. Era un momento en que todas las inversiones en Argentina eran rentables, en 2002 y 2017, pero nosotros veíamos que estaba todo bastante atado con alambre, que cuando apenas cambiara el viento se podía caer todo. Entonces, bueno, eso fue llevando a que terminamos armando una empresa desarrollista con un modelo más basado en la administración del negocio que en la construcción, y que bueno, que esa empresa ya va a cumplir, o está cumpliendo 13 años y ha ido creciendo en un contexto muy adverso de este sector. Y hace 3 años un amigo mío me invitó a ser parte de esta aventura, que es 13 Construcciones, de la cual les voy a contar un poquito más en esta charla, algunas cosas. Y bueno, y finalmente mi principal proyecto es mi familia. Tengo 3 hijos, estoy casado, y no empiezo por este lugar simplemente por hacerme propaganda, por una cuestión de autobombo, sino que tiene mucho sentido con lo que les voy a contar después en relación a todo este proceso y todo el tema, sobre todo las empresas de triple impacto. Bueno, en relación a ILEL, estuve googleando un poquito, más o menos viendo de qué se trata, y la verdad que justo yo le contaba a Diana que estoy, bueno, hay veces las cosas pasan casualidad o causalidad, ¿no? Yo vengo hace más o menos 3 semanas de un viaje de inmersión a Israel para conocer la Startup Nation. La verdad que vuelvo impactado y con mucho aprendizaje.
Así que la verdad que justo tener que hablar con ustedes para mí es un gusto y un desafío enorme. Diana me dice que varios de ustedes han hecho la experiencia de vivir allá, de estudiar, así que bueno, conocerán, y un poco hasta me suena pretencioso hablarles yo de innovación y tecnología. Sin embargo, no les voy a hablar tanto ni como tecnólogo ni como innovador, sino más que nada desde que por ahí me da la filosofía, ¿no? Y la comprensión de las cosas. Bueno, en realidad yo decía tecnología, innovación y triple impacto. Voy a invertir un poquito el orden y voy a empezar hablando de la innovación. Y acá, decir que hoy la innovación es como una moda, ¿no? Así como en otras épocas de la historia, la moda era la tradición y guardar las tradiciones. Hoy la moda pareciera ser innovador, estar en la cresta de la ola, estar en lo último, tener el último celular, tener el último... Yo siento ruido ahí, ¿ustedes lo sienten? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. nada más que apaguen todos los micrófonos, quienes no hablen, así Bien. no hay ruido de fondo. Dale, varón. Bueno, estaba en esto, ¿no? Hoy pareciera, así como en otra época la tradición fue un valor, hoy la innovación parece que es valiosa en sí misma, ¿no? Yo pongo en cuestión esto. La innovación es simplemente, desde un primer punto de vista, una acción de hacer algo nuevo, digamos, dentro de un proceso, ¿sí? Hacer algo nuevo dentro de algo, dentro de un proceso, dentro de un producto, dentro de una cultura, dentro de un grupo. Ahora, ¿por qué lo vemos como valioso hoy en día, no? Por otro lado, creo que en parte respuesta a esta pregunta de por qué lo vemos como algo valioso es porque hoy es una necesidad. El mundo, yo no sé qué edad tienen ustedes, yo tengo 43 años y bueno, y justo lo hemos hablado esto con Diana cuando ella era alumna mía en secundario, cómo mi generación ha sido testigo, yo chicos veía tele en blanco y negro y dentro de todo todavía soy joven, entonces yo vi todo el cambio atroz y completamente desmesurado que ha habido en estos años, y la verdad que si uno no se va adaptando al cambio y no se va innovando a sí mismo, innovando su organización, innovando su forma de vivir, se va quedando afuera. O sea que la innovación, no sé si es un valor, lo vamos a poner en cuestión durante esta charla, pero sí es una necesidad. Y también es una ventaja, y acá me voy a permitir hablar un poquito de mi primera empresa, que es Gartner Inversiones. Nosotros, como yo les conté, empezamos siendo unos pichi al lado de tremendas empresas desarrollistas que se habían armado cuando el negocio era fácil, ¿cierto? Y entonces, la verdad que no teníamos ni nombre, ni experiencia, ni confiabilidad de mercado, pero sí teníamos un tamaño muy pequeño y muchas ganas de aprender que nos permitían estar aprendiendo todo el tiempo. Y cuando uno está aprendiendo todo el tiempo y cuando uno uno a veces se imagina los grandes centros de innovación que son reales también de grandes compañías, pero a veces la innovación está al alcance de la mano, ¿no? Y uno puede hacer pequeñas, grandes innovaciones en sus proyectos que te den una ventaja o que te den ventajas comparativas. Comparto un ejemplo, por ejemplo, uno de nuestros últimos proyectos, nosotros siempre tratamos de, como no éramos del palo de los constructores, de hacer proyectos que tuvieran algo distinto. Este es el último edificio que estamos haciendo, que es un edificio en Nueva Córdoba. Hubo un momento porque nos empezamos a encontrar con unos arquitectos millennial muy talentosos, empezamos a hacer proyectos con ellos y ellos nos empezaron a desafiar a hacer cosas diferentes y ahí nos dimos cuenta que a pesar de que nosotros pensamos que estábamos innovando, la verdad que estábamos haciendo lo mismo que todo el mundo. Entonces, bueno, empezamos a definir este que es un edificio, se lo muestro rápido. La idea es que está en la calle Vélez Arfield y que acá va a tener una fachada plana en donde van a ir grandes obras de arte para la ciudad, el foco del edificio va a estar en el arte, y los ambientes van a ser completamente distintos a lo que se viene construyendo. En Córdoba, por ejemplo, que son
todos los edificios muy similares. Son edificios de plantas libres, con amoblamiento, con paredes móviles, un poco pensando en lo que viene, en la forma de vivir, en la cual los espacios tienen que ser flexibles y uno no solamente vive, sino que puede ponerse su trabajo en su casa, como estamos haciendo todos ahora, o incluso armar un... Pablo, ¿estás ahí? Me parece que se le cayó el internet. Ahí vemos. Ahí lo vuelvo. Bueno, parece que se están yendo todos, se bajó el internet. Sí, sí, ahí veo, ahí lo contacto a ver qué le pasó. Ahí está entrando. Hola, Pablo. Pablo, ¿me escuchás? Pablo. Pablo. Sí. Ahí está, a ver. Bueno, ahí estoy. No sé Ahí hasta está, dónde genial. llegué. Hola. ¿Hasta dónde llegué? Estabas contando lo de la fachada del edificio, pero nunca vimos el edificio. Ah, listo. Ahí vamos. Bueno, este era una fachada, para que veo de minimizar. Un edificio que está planteado como un mural para la ciudad, ahí se ve la fachada, pero todo el edificio está centrado en el arte y en espacios flexibles, diferentes a lo que hacen otros edificios y a los mismos edificios que nosotros hemos hecho siempre, que son iguales, exactamente iguales a todo lo que se hace en Córdoba. Y bueno, y uno empieza a romper, y todo esto fue de una interacción que tuvimos con arquitectos 10 años más chicos que nosotros, empezar a confiar en ellos, empezar a confiar en tendencias, empezar a innovar, y bueno, todo esto viene de un movimiento de la empresa que la verdad que nos ha sido muy fructífero y como desafío personal de hacer cosas no solamente diferentes, sino cosas que conecten más con lo que nos gusta y tomar riesgos y demás. Ahora, esa innovación, para serles francos, me gustó, fue una experiencia, digamos, entrar en esto y cambiar, tomar ese riesgo en la empresa fue algo que a mí me hizo mucho bien, me hizo recuperar un interés que la verdad que había perdido bastante en relación a mi empresa y esa actividad. Pero sin embargo, yo seguía sintiendo que faltaba algo en la innovación, ¿no? Bueno, y ahora cuando fui a Israel, en el Centro para la Innovación y la Paz de Simón Pérez, que no sé si lo conocen, me encontré con una definición innovador que me encantó. El guía de la experiencia y del centro Simón Pérez decía que un innovador es alguien que trata de mejorar algo que existe o de inventar algo que no existe para hacerle un bien a todo el mundo. Y la verdad que a mí me parece una definición mucho mejor que simplemente hacer algo nuevo, ¿no? Obviamente que es una definición subjetiva, personal y con un juicio de valor, pero esa es la innovación que me gusta y esa es la innovación que me hace sentido en relación a las cosas que estamos haciendo con estos nuevos proyectos de 3C, y me parece que esa es la innovación que hace falta, ¿no es cierto? O sea, pensar qué podemos innovar, y creo que no hay mejor momento que esta pandemia
para innovar y para pensar cuántas cosas podemos mejorar de lo que veníamos haciendo, ¿no? Bueno, esa es la primera parte, sería de innovación. Vamos ahora a la parte de la tecnología, que es un poco más compleja. Cuando uno habla de tecnología, o yo por lo menos, que no era del mundo de la tecnología ni el palo de la tecnología, veía la tecnología como un proceso casi como inevitable, como un proceso que se va dando, digamos, un proceso que no tiene nada que ver con valores, política ni ideología, y la verdad que con el tiempo he ido descubriendo que esto no es así. Es más, hoy puedo afirmar que toda tecnología implica una posición política. Miren, yo hice la prueba de hacer, para esta presentación, yo siempre obviamente copio imágenes de Google, ¿no? Y puse las primeras imágenes que salían de Google poniendo tecnología, ¿no? Perdón, Pablo, no se ve. No se ve. No se está viendo la presentación, debe haber compartido digamos, la presentación y no la pantalla. Perdón. ¿Ahí se ve? No. Si pones donde dice share, dice arriba a la izquierda pantalla, el primero. Sí, ahí estamos. No. Como verán, no son muy tecnológicos, ¿no? Bueno, innovador es alguien que trata de mejorar lo que existe, inventar algo que no es un camino que también sentí innovación. ¿Me ves? Sin embargo, fíjense, cuando yo puse tecnología en Google, imágenes, lo primero que me apareció otra imagen de tecnología de las primeras que salen en Google, también podríamos vincularla con un poco la manipulación de la vida, o lo que se dice el mejoramiento de la vida o de distintas cosas. Y esta un poquito más infantil, pero fíjense, ¿sí? Ahí se escucha decía, bien. ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, les decía que el triple impacto lo hacemos todos. Es más, hasta podríamos decir todas las personas, ¿no es cierto? Tenemos un triple impacto. Ahora, ¿cuál elegimos tener? Y cuando uno se pone a ver, y cuando uno quiere generar un impacto positivo en lo social, por ejemplo, en realidad te encontrás con que es imposible generar un impacto positivo en lo social si no considerás las cuestiones ambientales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos alguno de ustedes como Diana que se meten en techo, ¿sí? En algún momento de su vida, en una organización así. Van a dar cuenta que un gran problema de estas personas, de las personas que uno quiere ayudar, los más vulnerables, viven rodeados de basura o viven en condiciones sanitarias malísimas por el uso del agua, o que su pobreza se debe a que se tuvieron que mudar del campo por la explotación, por una explotación que los dejó afuera del sistema. Entonces, y lo mismo cuando uno se va al problema ambiental. Si uno dice, bueno, quiero solucionar el tema de los plásticos, de que la gente tire menos plástico. Y vas a terminar dándote cuenta que todo el plástico termina en las villas porque no hay buenos sistemas de
de tratamiento y disposición final de residuos, entonces muchas personas vulnerables van a los basurales a buscar estas cosas y bueno, y se termina armando un problema con la basura porque esta gente vive de eso. Entonces, cuando vos te pones a escarbar, te das cuenta que los problemas están, lo ambiental, lo social y lo económico está intrínsecamente unido. Casi como que no podés solucionar un problema social si no te fijas en lo ambiental y lo económico, o viceversa por el camino que quieras entrar. Bueno, esto, recién les mostré la tecnología de producción de los Block 3C. Después de eso, se pueden hacer, por ejemplo, esta es una construcción, para que ustedes vean también, hay otras facetas que tiene este sistema, que por ejemplo, puede hacer entrar a las mujeres a la industria de la construcción, porque al ser un material muy liviano, es una tarea que le pueden hacer mujeres. De hecho, este es un grupo de mujeres constructoras ecologistas que trabajan con Adobe. Bueno, este es un centro que hicieron en un barrio ecológico que se llama Umepay, muy lindo. Esta es una construcción que hicimos en la Quinta de Olivos, en la residencia presidencial, el año pasado. Así queda terminada, para que ustedes vean más o menos que realmente es una tecnología. Todas las botellas que forman las paredes de esa casa que hoy está en la Quinta de Olivos salieron del basural de Don Nieto. Él y sus 8 hijos hicieron fardo por fardo todos esos fardos que están en la residencia presidencial, ahí, con esta calidad constructiva. Y ahí entramos a otro tema que nos importa. Voy a detenerme un poquitito en algunos números de la cuestión ambiental, porque fue lo que Diana en primer momento me pidió, pero para que ustedes vean el impacto de esta tecnología. Nosotros decimos que es una tecnología limpia, se habla mucho de las tecnologías limpias, que son las que no consumen energías o las de energías renovables. Bueno, nosotros decimos que esta es una tecnología limpia y que limpia. Es una tecnología limpia porque el proceso de armado de los fardos no requiere agua ni energía eléctrica, porque el sistema, como ustedes les mostré, puede funcionar solamente con esfuerzo humano, con una manivela, una persona poniendo botellas en una prensa y prensándolos manualmente. Después, el sistema resultante, el K de transmitancia térmica es igual a 1. Eso es una medida que lo que hace es medirte la aislación que tiene la construcción por dentro, después de atravesar el muro, en relación a la temperatura exterior. Para que ustedes se den una idea, el ladrillo palmar, por ejemplo, tiene, mientras más cercana sea a 0, es mejor la tecnología. Los ladrillos palmar tienen más o menos 1,8 de K aislancia térmica. Los bloques de cemento que usa tanto la gente más pobre para construir lo más barato tiene un 2,5, o sea, un verdadero hornito que va pasando la... Y bueno, y esto resulta en una construcción muy aislada térmicamente. Hicimos mediciones con una agencia Circa que midió qué huella ecológica hoy se tiene muy en cuenta. ¿Cómo reduce tu proceso el impacto de la huella de carbono? Bueno, construir una casa con esta tecnología implica 1/3 de lo que implicaría en todo el proceso, ¿no? Construirla con la tecnología tradicional, lo que equivale, por ejemplo, a plantar 120 árboles de bosque autóctono, para darse una idea de cuál es el impacto de un 33%. Pero aparte es una tecnología que limpia, porque su insumo son residuos que no van a ser utilizados, tanto de plástico como de madera, incluso de aceites. Y para que se den una idea del impacto, estas microplantas, lo que yo les decía, tecnologías intermedias, solamente una microplanta con un par de prensas, con una comunidad trabajando a medio turno, puede generar al año materiales para construir 1.440 metros cuadrados, reutilizando 12 toneladas de residuos plásticos, equivalentes a 550 metros cúbicos de plástico aplastado. A ver, 550 metros cúbicos sería como un cubo de 5,5 metros por 10 de ancho por 10 de largo. Para que ustedes se den una idea, una comunidad de 10.000 habitantes en Córdoba promedio
hoy genera al año plástico aplastado un volumen equivalente a un edificio de 10 metros de ancho por 30 de alto por 30 de profundidad. Ese es el plástico que estamos generando, ¿no? Y bueno, y finalmente al transformar estos residuos plásticos de madera en insumos, lo que hacemos, que acá hay otro concepto que si después quieren lo amplío, es cómo cambiando la mirada nosotros no hablamos de que existe basura. Cuando uno habla de basura dice, estas son todas cosas que lo que tienen en común es que no me sirven más, entonces la tiro toda junta. Es uno de los conceptos más catastróficos que tiene nuestra época. Porque si nosotros en vez de ver basura vemos residuos, los residuos son cosas que tienen propiedades. Por ejemplo, el plástico es flexible, durable, es térmico. Bueno, todas esas propiedades que tienen los residuos las podemos usar para hacer nuevas cosas. Entonces, por ahí va un poco la lógica de estas tecnologías también que tienen en cuenta lo ambiental, ¿no? Pero después hay otra cuestión en el triple impacto, porque uno podría pensar a veces, fíjense este modelo global de economía que hoy está puesto en jaque por una simple pandemia, ¿sí? Se cierran todas las fronteras y nadie sabe qué va a pasar con la economía del mundo. Nosotros pensamos que el triple impacto se vincula más bien al desarrollo local. El desarrollo local es el que se desarrolla justamente dentro de una localidad. O sea, implementar un sistema productivo, por ejemplo, este es el primer municipio que nos compró el sistema, es la Municipalidad de La Para. Es un municipio de 4.500 habitantes que queda al este de la ciudad de Córdoba, cerca de Laguna Mar Chiquita. Son pioneros en la separación de basura, y ellos ya están construyendo las escuelas las aulas de ampliación de su escuela con esta tecnología, y ahora se frenó todo obviamente por la crisis, pero el plan de viviendas, esta es una municipalidad que por año construye 20 casas por lo menos para sus habitantes, que es un buen número para la cantidad de habitantes que tiene. Bueno, ya las piensan hacer con sus residuos plásticos. Y eso es la economía circular. No solamente porque es una economía que los insumos salen de la comunidad y los residuos vuelven a la comunidad, sino que el dinero queda circulando dentro de la economía de la localidad. Por eso produce desarrollo a largo plazo. Es decir, vos pensás que el que paga la casa, con eso pagó un sueldo para alguien que era de su comunidad, ese fue al almacén, compró, lo gastó en su comunidad y el almacenero puede seguir gastando. Entonces, la misma plata que vos usaste para hacer una cosa, queda en la misma comunidad dando vueltas. Eso es la clave del desarrollo local y de la economía circular desde el punto de vista económico. Y después lo más importante, que es lo único que hace, miren, nosotros hoy hay muchas empresas que tratan de hacer productos ambientales y cosas, o hay un montón de organizaciones que tratan de trabajar con los más vulnerables. Pero lo que nosotros hemos descubierto, estamos convencidos que lo que hay que generar es entramado social. O sea, que la gente vulnerable se vuelva a la trama de la sociedad. Vivimos en una sociedad que se ha fragmentado, se han levantado alambrados, yo vivo en un barrio cerrado, los pobres viven en una villa, cada uno vive, ya no transitamos espacios con las mismas personas, y eso es lo que debilita y hace imposible solucionar la pobreza de fondo, y aparte hace que problemas comunitarios como la basura los tercericemos y los saquemos afuera de nuestra comunidad que está desentramada con las otras, ¿no? Entonces yo acá, por ejemplo, les voy mostrando, esta foto son de las primeras 4 casas, en cada construcción hay 2 casas que se hicieron con este sistema. Cuando empezaron a hacerlo en esta obra, apareció una empresa que los que viven en Córdoba probablemente la conozcan, que es Grupo Proaco. Grupo Proaco le pidió a esta gente de la zona este de la ciudad hacer una casa modelo en su barrio para clase media, media alta, que está haciendo en la zona oeste de la ciudad, ¿sí? Y después, al final, esa casa la verdad que justo nos agarró la crisis, pero ya son varios los desarrollistas que han pedido hacer prototipos en sus emprendimientos, pero adentro mismo del barrio pasó otra cosa. Estos chicos, que son los chicos que estaban en recuperación, antes estaban en conflicto con la policía,
permanentemente los detenían, no podían salir sin documentos, nada. Cuando empezó a funcionar esta planta, hoy ya tiene 5 casas y ya van a hacer un centro ahí de otros oficios y de otras, un salón de ventas y todo. Fíjense esta foto qué linda, que le sacaron un día al pasar. Los chicos que están en recuperación y trabajando ahí, tomando mate con los policías que cuidan en la esquina, ¿no? Y ya ese lugar que era un basural en donde se escondían los ladrones, donde escondían la droga, donde la noche no se podía entrar, hoy es un lugar de trabajo, un lugar de encuentro, un lugar donde se termina el delito. Y en ese mismo barrio, no en estas casitas, sino en otra, en un edificio que le dieron al cura de esta obra para refaccionar, armó con esta misma tecnología, había una estructura de un edificio que estaba abandonada, el Cedronar se la cedió a esta organización, hicieron un edificio tan lindo, uy, no sé qué toqué ahí, que la Universidad Siglo XXI instaló ahí. ¿Se acuerdan que yo les dije del televisor para tener un aula en la planta 13? Bueno, ya hay una Universidad Siglo XXI en Barrio Müller. ¿Por qué? Porque vieron todo este proceso, se fue entramando, y después, por ejemplo, ahora entró una empresa, Incluit, que es una empresa de desarrollo de software, que tienen un programa, los desarrollistas de software tienen un problema que son los testeadores de su tecnología, y hay otra empresa muy buena a nivel nacional que es Arbusta, una empresa que diseñó un sistema a través del cual emplean a jóvenes vulnerables para ser testeadores de tecnología, entonces los meten al mercado de esta industria que es muy pujante, que es la industria del desarrollo de software. Bueno, Incluit es una empresa acá de Córdoba que tiene 500 empleados en Capitalinas, y que van a abrir ahora, están haciendo el convenio para abrir en Barrio Müller, en este lugar, digamos, una parte de la empresa que tenga sus testeadores. O sea, fíjense cómo un proceso, no digo que todo esto sea gracias a la tecnología que inventamos, pero la tecnología está pensada para entramar, porque le tira la oreja a gente que tiene muchos intereses. Entonces, si a vos te interesa lo social, vos colaborás y comprás porque te interesa lo social, pero hay gente que le interesa lo ambiental, y hay gente que no tiene dónde poner el plástico, y hay gente que es de estas comunidades que necesitaban una fuente de trabajo rentable. Bueno, y así se van entramando y se van uniendo todos los intereses en torno a esta empresa. Bueno, y algo que también se habla cuando se habla de las empresas de triple impacto, hoy se habla mucho de las empresas con propósito. Miren, yo vengo de armar esta empresa desarrollista, les dije que varias veces, como que no solamente me cansé de Argentina, como tantos, y de los vaivenes económicos y demás, sino que también en un punto me di cuenta que en el negocio ese de la empresa desarrollista, en realidad está siendo un engranaje de un sistema que no termina de gustarme, convencerme, de movimiento de dinero, que bueno, que la verdad le estaba poniendo toda mi energía vital, y yo sentía que mi propósito de persona, entonces por ahí empecé a colaborar. Yo desde muy chico siempre colaboré con muchos espacios, hice muchas experiencias de servicio comunitario. Los últimos años lo había abandonado porque la empresa me consumía todo, y empecé a descubrir este concepto de por qué no armar una empresa que tenga que ver con tu propósito, ¿no? Y tu propósito viene de responder a quién sos y para qué estás, ¿no? Por eso les empecé contando quién era yo, todo este camino de la filosofía, de la abogacía, de haber tenido una empresa desarrollista. Todo eso me va llevando a poder meterme de esta manera. Por ejemplo, yo en la empresa una de mis funciones es entender este proceso, que es muy complejo, y explicarlo. Hay otro chico que es el que inventó todas las máquinas, que esto no lo podría explicar conceptualmente, pero los dos estamos aportando de distintos lugares a esta causa, que es que esta empresa se haga masiva, ¿no? Y para cerrar, les comparto una frase que nosotros le decimos y usamos y vemos cuando hablamos de tecnología. Hoy vos te pones a ver las publicidades de las grandes universidades del mundo, de Silicon Valley, de los centros de innovación, y ellos se enorgullecen de tener las mentes más brillantes que están gestando el cambio tecnológico en el mundo. Y puede ser real eso, realmente. ¿Quién va a negar que yo tuve la oportunidad de verlo ahora en la inmersión en Israel, cómo se hacen grandes esfuerzos económicos por tener entre algodones a sus talentos,
que son sus creativos, sus técnicos, son mentes brillantes. Pero yo digo, las mentes brillantes estarán gestando ese cambio tecnológico, pero las que van a resolver los problemas del mundo son las mentes más sensibles, ¿no? Que son las que entienden toda esta otra parte del problema, que es la problemática que hoy tiene el mundo, ¿no? O las problemáticas. Bueno, y con eso termino, y si alguno todavía está acá, estoy abierto a preguntas y a conversación de lo que quieran. Pablo, yo te hago una consulta, mi nombre es Rubén. ¿Cuál es el principal desafío para ser sustentable cuando pensamos en generar triple impacto? Bueno, creo que, a ver, la palabra sustentable tiene muchas aplicaciones, ¿no? La sustentabilidad tiene que estar pensada de una forma integral. Como yo te digo, vos podés, no voy a poner ejemplo de otras empresas de triple impacto, que, a ver, estamos todos tratando de entender, ¿no? Esto también, digo, hay un filósofo que probablemente ustedes lo conozcan, que es Santiago Kovadlov. Santiago Kovadlov, una vez, lo escuché varias veces, que dice, un contemporáneo no es alguien que vive en el mismo momento que nosotros. Un contemporáneo es alguien que entiende la problemática de su época y se mueve a dar una respuesta a la problemática de su época. Nosotros vivimos en un tiempo en donde realmente vivimos en un sistema que está colapsando sobre sí mismo, vemos una desigualdad alarmante en el mundo, incluso alarmante para la gente que le está pasando bien. Ellos están viendo que en Israel, por ejemplo, un problema que se ve social es que con estas startups se está generando unos ingresos tan altos para un sector de la población que están generando una brecha social que nunca había tenido el Estado de Israel desde su fundación. La desigualdad hoy es un problema. El medio ambiente es un tremendo problema, el cambio climático, el calentamiento global son tremendos problemas. Entonces, yo creo que la sustentabilidad tiene que ser pensada integralmente. En esto de las empresas de triple impacto, muchas veces nosotros le decimos, tanto Lucas Recalde, que es el fundador de 3C, él es dueño de una empresa que tienen salones de fiesta. La Estancia El Rosal, capaz que alguno de ustedes lo haya conocido, ha llegado a algún casamiento. La Estancia El Rosal, Villegas, en Río Ceballos, bueno, es como un sistema cooperativo de salones. Los dos tenemos 43 años, los dos nos hemos pegado ya 80 palos como empresarios, ya hemos perdido, ya hemos llorado, ya hemos tenido estrés y ya sabemos llevar adelante un negocio. Entonces eso, digo, cómo se lleva adelante bien un negocio es una habilidad que hay que tenerla sí o sí, y que muchas veces las empresas de triple impacto que nacen, a veces nacen no de empresarios, sino de chicos con buenas ideas o bien intencionados, digamos, pero que no saben sostener un plan de negocio. Nosotros la verdad que estamos en proceso de hacerlo, en un proceso permanente, hemos ido dando pasos y resultados, pero la verdad que hemos descubierto una beta que es mucho más grande que la que nos imaginábamos al principio, así que nos estamos dando tiempo para desarrollarla. No hemos encontrado nuestro punto de equilibrio, pero sabemos qué es lo que nos está haciendo falta. Pero a ver, nuestro proyecto, en un momento, por ejemplo, cuando me sumo yo como desarrollista, yo hice mucho foco en el punto de equilibrio económico. Y Lucas me dijo, no, pará, yo esto lo pensé para hacer una solución social. Si nosotros renunciamos a lo social, no lo hacemos con 3C. Y ese tirante, que en realidad es un intercambio de ideas, y bueno, y después está el tema ambiental, ¿no? O sea, si vos no cuidás la sustentabilidad de cada uno de los impactos, es como que no termina siendo sustentable el proyecto. Porque traicionás algún principio o porque termina, digamos, termina atentando contra todo el proyecto. Ahora, lo económico, puntualmente, no sé si esa era tu pregunta, hay que hacer un plan de negocio como en cualquier empresa, es prueba y error, no hay manuales, hay que contemplar las variables, costos fijos, costos variables, plan comercial, hay que pensarlo muy bien y muy profesionalmente desde ese punto de vista, porque, a ver, mira, en los temas sociales y ambientales está lleno de buenas intenciones y de planes gubernamentales.
ninguno de ellos solucionan los problemas, porque justamente el plan gubernamental, lo sabemos en Argentina, cambia el gobierno, cambia el plan, la buena voluntad se nos acaba todo cuando nos aprieta el bolsillo. Entonces, si no hacemos algo, un proyecto, digamos, ¿cuál es el fuerte de pensarlo como empresa? Que sea un proyecto que dependa solamente de sí mismo. Y eso es lo que le dé potencia para poder tomar tus propias decisiones y generar tu impacto social y ambiental como lo tenías planificado. Yo tengo Pablo, un par de ah, bueno. dudas. Ah, perdón. Pregunta, Jiménez. Dale. Yo el año pasado lo escuché a Lucas Recalde. Ahí está. Y me quedó como esa imagen de una empresa muy social. Y ahora yo estoy estudiando más que nada todo lo que es la economía verde y con una visión más ambiental, digamos. Y los riesgos que tiene una casa construida con esos ladrillos ecológicos, digamos, de plástico reciclado. No, o sea, ¿están testeados? ¿Cómo es? Porque el PET va a seguir emitiendo el gas metano, que es súper tóxico para la gente que vive. A la vez me pongo a pensar en el caso de un incendio de la casa, ¿qué pasa? O sea, no debe tener la misma resistencia que un ladrillo de hormigón o ladrillo normal. Y por otro lado, la calidad. O sea, cómo controlan qué tipo de plásticos son, si pasan por algún, Mirá, no sé, alguna yo te digo, calidad. te digo una cosa también que tiene que ver con la sustentabilidad. Tomo una frase de Lucas Recalde, que es que vos le tenés que rezar al dios Hortus, ¿sí? Él dice que es un dios egipcio, ¿no? Es el dios Hortus, todos entienden, que a veces tenés suerte y las cosas funcionan. Bueno, este invento y este método constructivo no lo hizo ningún técnico especialista en construcción. Sí, obviamente se empezaron a juntar dentro de las socias fundadoras, hay una arquitecta y hay un ingeniero muy competente, un hombre grande, especialista en estructuras, que de entrada fue aportando, pero la verdad que había muchas cosas que no sabíamos, y yo cuando empecé con esto como desarrollista, imagínate que tenía todas las mismas preguntas que vos. Este proyecto generó tanta empatía que se nos empezó a acercar un montón de personas para ayudarnos y para ayudarnos a hacer cosas que serían imposibles si lo hubiéramos montado como una industria tradicional. O sea, hubiera sido sumamente oneroso. Por ejemplo, hay un sistema que seguramente que ustedes conocen, que es Steel Frame, que hace poco sacó un CAT específico. Un CAT es un certificado de aptitud técnica, que tenés que pasar por pruebas que son sumamente burocráticas y que son sumamente costosas, porque tenés que contratar a los científicos, tenés que seguirlas, tenés que tener un equipo de investigación y desarrollo sumamente caro y capacitado. Bueno, a nosotros nos pasó que se unió a este proyecto una de las personas más importantes de la arquitectura de Argentina, que es Roberto Busnelli, que es titular de unas cátedras de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Martín, que es una universidad que aparte tiene el interés de los proyectos sociales. Bueno, ese tipo nos ayudó durante todo el año pasado a hacer todas las pruebas en el INTI para probar esas dudas que teníamos. Nosotros todo eso lo habíamos hecho con pruebas caseras, digamos. Habíamos hecho paredes y le habíamos metido un soplete por horas y no se prendía en fuego. El tema de los plásticos, en realidad la toxicidad del plástico, el plástico es solamente, te diría que la única función que cumple es, en términos constructivos, aislar térmicamente. El plástico aplastado hace pequeñas burbujitas, que en realidad no es el plástico lo que te aísla, sino las burbujitas de aire que hacen del bollito de plástico. Es la única, no sostiene nada. Y la otra función es que metes plástico ahí que no sirve para otra cosa. Nosotros hicimos con PET las muestras, pero la estructura es una estructura de madera. La estructura, o sea, estos bloques se arman, digamos, vos haces digamos, una platea, y la platea haces una viga riostra, de donde atornillas columnas de madera. ¿Viste los yanquis cuando se ponen a construir, que arman un esqueleto de madera? Bueno, algo similar, que es muy simple de hacer, muy rápido, con esas vigas. Estos bloques que tienen dos tamaños los vas encastrando entre las vigas que vos fuiste plantando, ¿sí? Y entonces eso se entrama y queda entramado con un techo liviano. Entonces la estructura, por ejemplo, es,
No solamente que, y eso después se revoca, ¿sí? Se revoca o se cubre con Durlock o con otros revestimientos. Los revestimientos hacen que no salga para afuera nada de eso que vos decís tóxico de los plásticos, que tampoco, la verdad, digamos, no hay pruebas específicas que prueben eso. A ver, estamos interactuando con plástico todo el tiempo. En tu casa tenés un montón de objetos de plástico y digo, no. En esto, así como hay pruebas, todos estos métodos se van probando con el uso. A ver, Pero el ladrillo... o sea, yo si me tengo que construir una casa y tengo que elegir entre dos materiales, como que creo que no llega a reemplazar y no sé si la vida útil es la misma y Claro, si me bueno, da la la vida misma útil... seguridad. A eso voy. O sea, Claro. Todas sé esas que estos pruebas nosotros ladrillos hicimos... se están usando ahora para justamente darle hogar a esa gente. Entonces, No como te la escuché usan, bien o al sea, final. ¿por qué vas a darle un ladrillo que no sabías? No te escuché bien al final, se me cortó un Ah, poco. perdón, Esto... que son materiales que no están probados y que hoy en día, si tenés la posibilidad de elegir, no los elegirías. Entonces, como que mi parte social es, si bien está dando trabajo, lo estás usando para construir sus casas que no las harías para vos. Entonces, ¿por qué se las das a ellos? Como No. en ese sentido de dar El trabajo, sistema, pero claro. no sé. No, el sistema, la microplanta está, de hecho, por ejemplo, esta fundación de esta gente de Barrio Müller, ya han construido 12 casas para gente, casas de campo, un quincho en un country, o sea, el público es público masivo, y si puede ser público de clase alta que lo pague más caro, mejor. Las pruebas sí están hechas, esto que yo te digo, hicimos la prueba de incendio y dio el doble mejor que lo que esperábamos. Nosotros ya sabíamos que el PET no se, a ver, toda construcción se prende fuego. Si vos dejás una estructura de hormigón en un incendio, las torres gemelas eran de acero y se cayeron por un incendio. Todo se prende fuego. El tema que vos tenés que medir es cuánto tiempo tenés para salir de la construcción en incendio, ¿sí? Bueno, esto superó, se pueden hacer estructuras autoportantes de 2 pisos con esta estructura por el tiempo que te da. Superó la hora a una temperatura de 1000 grados, ponerle de un lado. Después, en términos estructurales, por ejemplo, es mucho más segura que una construcción tradicional para el riesgo sísmico, que es otra pregunta que nos suelen hacer. ¿Por qué? Porque el problema de los movimientos sísmicos es que mientras más pesada es la estructura, más peligrosa es la construcción, por más que esté bien reforzada. Estas, como son construcciones livianas, tienen mucho menos problemas antisísmicos. Son todas bondades que nos fuimos encontrando a medida que íbamos construyendo casas y no sabíamos. Y lo bueno, y el Dios Hortus nos acompañó en que los técnicos que empezaron a probar esas cuestiones las validaron, y hoy ya tenemos la validación del INTI. Hace poco nos salió una validación, el K térmico es muy difícil calcularlo porque tiene que hacer muchas pruebas. Bueno, lo ha calculado ahora también otra persona de una universidad y da un K térmico excelente en relación a otros materiales. O sea que lejos de ser algo que yo no usaría, de hecho yo ya tengo mi casa hecha de ladrillo, pero estoy pensando hacer una instalación con este sistema porque es mejor que el otro. Voy a gastar menos aire acondicionado, menos calefacción, lo voy a hacer más rápido, es más barato. Justamente pensamos eso, que es otra cosa de la sustentabilidad. Yo salgo a competir contra Godzilla, entonces soy chiquitito, pero tengo que ser mejor que Godzilla en algo. Y bueno, lo que pasa es que en esto hay toda una barrera de confianza que es justamente la que estamos tratando de ver. Vos imaginate, del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, nos llamaron para hacer de prueba en la para estas primeras aulas. Si la Comisión de Arquitectura las aprueba, la idea es que se empiecen a hacer todas las ampliaciones de aulas de las escuelas de Córdoba con este sistema. Vos imaginate el impacto de las familias de las escuelas viendo que las aulas se hacen con eso y viendo cómo quedan y viendo que se podrían hacer su casa. O sea, la verdad que estamos buscando formas justamente de vencer esa barrera tradicionalista de construir de una manera. Pero las pruebas, gracias al Dios Hortus, las estamos pasando todas muy bien. Gracias. No, gracias a vos. Pablo, yo te quería consultar, justo tocaste el tema.
cómo responde el público privado, ¿no? El público comprador a este tipo de materiales. Sobre todo el de Córdoba, que es un público que se le suele llamar medio tradicional, ¿no? Que si no ve el ladrillo, o duda, esa es mi pregunta, digamos. Mira, la verdad que esto está muy incipiente todavía. Digamos, no hemos hecho ninguna acción para venderlo masivamente porque hoy no tenemos capacidad instalada. Nuestro modelo de negocios es vender esta tecnología y activarla socialmente en pequeñas comunidades, que ellas sean las empresas que vendan. Y nosotros eventualmente hacer un canal de venta general de este tipo de construcción. Que lo que nosotros decimos, vos no estás solamente comprando una construcción, o sea, nosotros 3C no es una tecnología que vende casas ni construcciones, vende un proceso social y un proceso ambiental. Vos, aparte de tener una casa de alta calidad, vos estás utilizando X toneladas de plástico que serían residuos, vas a estar ahorrando X kilowatts de energía para calefaccionarla, y le va a estar dando trabajo, por ejemplo, a un centro en donde se están rehabilitando chicos que antes eran delincuentes, adictos al Paco, y hoy son una empresita de trabajo. Entonces, ese es el triple impacto. Vos cuando vendés un producto de triple impacto, no vendés solamente la casa, vos vendés todo el cuento y todo el proceso. Y hay gente que compra por eso. Tal vez hoy sea un público marginal, pero yo creo que nuestro desafío es cada vez más irle haciendo entender, porque, por ejemplo, en la ciudad de La Para, cuando la gente por eso estamos trabajando con municipios chicos y no con municipios grandes, aunque ya nos empezaron a llamar, estamos viendo cómo nos adaptamos, pero el municipio chico, si vos empezás a ver que la basura que producían ahora se hace en escuelas, se hace en dispensarios, se hace en parada de colectivos, se hace en la comisaría, te podés empezar a hacer tu casa, y aparte se empezó a ampliar al tipo que vivía en el basural, y que los hijos eran ladrones, entonces vos empezás a ver lo que es el desarrollo local. Ese es el triple impacto sustentable. Por eso yo les hablé de todos estos conceptos que parecían como conceptos separados, pero que nosotros nos damos cuenta que van juntos. Así hay que pensar el triple impacto. Hay que pensarlo que la gente capte el triple beneficio, y que la gente empiece, no solamente que tu empresa sea una patriada, que vos vas por el ambiente y vas por la sociedad, sino que tu mismo público objetivo también compre eso cuando te esté comprando a vos, ¿no? Ese creo que es el desafío de transformar, y bueno, y como todo, hay que empezar a venderlo, hay que hacer planes comerciales, hay que hacer publicidad, hay que comunicarlo bien, como cualquier producto. Pero sí te digo que es impresionante la empatía que genera este proyecto y este proceso. Nosotros estamos seguros que si nosotros hiciéramos un plan comercial grande, no daríamos abasto de construcciones, porque hay un segmento muy importante que o te compra por lo ambiental, o te compra por lo social, o porque la casa es más barata y es más rápida de hacer. Entonces, la verdad que el potencial es alto, ¿sí? Perfecto, yo te consultaba desde ese lado, ¿no? Yo trabajo en comunicación y trabajo en startup, y tenemos por ahí ese problema de que la gente todavía, por lo menos acá en Córdoba, no suele ser un público que busque la innovación, ¿no? Sino que se ampara en lo tradicional. Sí, yo como desarrollista lo he sufrido eso, ¿no? Y no te diría solamente que somos tradicionales, sino que somos ratas. O sea, queremos lo mejor, más barato que nadie, y que encima me hagan descuento. La verdad que el público cordobés puntualmente en eso, y sobre todo en el tema de construcción, pero en general, ¿no? Somos un público jodido. Pero bueno, esto la verdad que es una solución que se puede aplicar en cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier lugar, porque, ¿sabes? Esto es importante que no hable del tema de cómo pensar una idea que sea global. Bueno, creo que esto también lo decía en el Centro de Innovación de Shimon Peres, o no sé si en el Instituto Weizmann. No te tenés que enamorar de la solución que generas, sino del problema. Esta es una tecnología intermedia, la podemos modificar, la podemos mejorar, la podemos hacer, no importa, podemos hacer otras cosas, pero el problema de la vulnerabilidad, la falta de empleo y la basura está en todo el mundo. El plástico es un problema en todo el mundo. Entonces, ahí vos ves cuando un proyecto de este tipo es escalable globalmente. Este mismo problema que tenemos en Argentina está en todo el mundo. Entonces, si este realmente es una solución para ese problema, se puede escalar y probablemente sea mucho más fácil implementarlo en otros países.
Perdón, Pablo y Rami, los interrumpo un segundo. Nos quedan 3 minutos para que se vuelva a caer. Así que yo diría, o que vamos cerrando, o si quieren seguir con las preguntas, volvemos a entrar. Pero esas dos opciones. Como ustedes prefieren, yo me puedo quedar o como ustedes digan. Yo tengo Estoy ganas leyendo de el chat. hacerte algunas preguntas, Pablo, pero no sé si no, las hacemos por mail. Bueno, como quieran, si me quieren contactar en Facebook, soy Juan Pablo Kmet, en Instagram también, y Diana tiene mis datos, mi WhatsApp para que me contacten, se lo puede pasar sin ningún problema. Perfecto. Mejor por WhatsApp que por mail, me parece. Buenísimo. Y bueno, lo que quieran, para lo que quieran disponer, la verdad que un gusto, gracias por su tiempo, gracias Diana. No, Después gracias. me das feedback. Gracias, Pablo. Pero bueno, este chico es la verdad que tal vez ustedes lo ven, yo no sé hasta qué punto lo que les dije o les resulte novedoso, pero para mí es todo un impacto personal encontrarme con este mundo de otra forma de pensar las cosas. Es como que transite por el modelo de negocio y la economía tradicional que viene siendo hasta ahora. Al haber estudiado filosofía, uno no puede evitar pensar y ver todas las fisuras que tiene esto y te angustias y empezás a ver y realmente encontrarme con que hay otros modelos posibles, pero hay que inventarlo. A ver, 3C es un intento, creo que nosotros hoy en 3C nos sentimos que somos una forma de ver la tecnología y de ver estos procesos, más allá de las casas estas. Ya estamos viendo y ya se nos empiezan a ocurrir otras tecnologías que podemos hacer o otra gente que podemos apoyar con estas tecnologías. Pero es una lógica distinta, ¿no? No es solamente hacer una casa de plástico. Hay toda una lógica que tiene que ver con cómo entender la sociedad, cómo entender la pobreza, cómo entender el ambiente. Y bueno, y es posible hacer algo. Lo que pasa es que hay que ponerse a pensarlo, ¿no? Yo no sé qué estudian ustedes, pero si a todos ustedes en sus universidades les hacen pensar para ser funcionales al sistema, y bueno, seguiremos haciendo lo mismo. Ahora, si ustedes se ponen a pensar de otra manera, seguramente lo vamos a cambiar en una generación. Bueno, y se corta ahora, así que como Sí. quieran. Si quieren Igual otro, pueden volver, vuelvan y nos saludamos bien. Así bueno, termina. va o hagan más Dale. preguntas que quieren. Yo vuelvo Claro, y enseguida. siguen haciendo preguntas totalmente. Total. Sí, Si hay algo yo que lo quería tenemos en decir. cuarentena es tiempo. Sí, sí. Yo hijos también, así que bueno, por ahí. Bueno, entonces no. Pero no, esto yo la verdad que lo hago con mucho gusto porque digo, realmente creo que es posible un cambio